verdad es que cuando hicimos el cartel pensábamos que posiblemente mucha gente dijera una conferencia de pensiones y de educación. ¿Qué tendrá que ver la educación y las pensiones? Pues yo creo que tendríamos que explicar un poco cómo ha sido, ¿no? Maribel, que es de la Asociación Amapaci, la Asociación de Mayores, por la participación, y yo en representación de las AMPAs coincidimos en una conferencia de Cedico Mayor Zaragoza en la Universidad Autónoma, y los dos, aparte de que nos interesaba la conferencia, íbamos con un objetivo, y era pedirle que viniera a San Sebastián de los Reyes a poder hacer una conferencia sobre los temas que a nosotros nos parecían convenientes, ¿no? Que era la educación en el caso de las asociaciones de padres y madres, y las pensiones en el caso de Amapaci, ¿no? La verdad es que al principio decíamos, las AMPAs, decíamos, esto no sé si a la gente lo va a entender, pero luego reflexionando un poco yo creo que tiene mucho que ver, sobre todo en la situación social en la que vivimos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en nuestros colegios vemos como muchos niños y muchas niñas viven gracias a las pensiones de sus abuelos. Cuando vemos que por las tardes vienen a recogerlos muchos abuelos y no los padres, pues también sabemos que la participación de los mayores es importante en la vida de los padres, de las madres y de nuestros hijos, ¿no? Con lo cual, al final, pues todo casa, ¿no? Y sobre todo porque ya digo que en la situación en la que estamos viviendo, pues todo tiene relación, ¿no? Para las AMPAs, esta conferencia se enmarca dentro de, sabéis que hay una semana por la educación pública. Hoy varias asociaciones de estudiantes han convocado huelga en la universidad y en la educación secundaria por muchas razones, por el mantenimiento al derecho a la educación, por el mantenimiento de becas, por el tema de las tasas universitarias, etcétera, etcétera. Con lo cual, viene al caso, ¿no? Desde las AMPAs llevamos mucho tiempo, de las AMPAs de San Sebastián de los Reyes, llevamos mucho tiempo intentando organizarnos, porque creemos que nosotros como familias, como padres y madres, somos los que tenemos la obligación moral de defender el derecho a la educación y al futuro de nuestros hijos, ¿no? Creemos que la igualdad de oportunidades se dará con una buena educación, una educación global para todos, y en la que todo el mundo, independientemente de sus recursos económicos, pueda tener acceso, ¿no? Con este fin, recientemente las AMPAs hemos hecho una serie de peticiones en el Consejo Municipal de Educación, que yo creo que va bien recordarlas y explicárselo al conjunto de la ciudadanía, ¿no? En muchos casos el ayuntamiento tiene competencias, en otros no, pero sí que exigimos que nuestro ayuntamiento pues exigiera esas mejoras a quien es responsable, que en este caso es la Consejería de Educación. Son peticiones tan revolucionarias como que los profesores, todos los profesores, estén en sus puestos el primer día de clase, ¿no? Porque queremos recordar que en este curso pues era ya octubre y todavía no estaban las plantillas completas en los colegios y en los institutos de nuestro municipio, ¿no? O son propuestas tan revolucionarias, algunos pueden pensar, que pedimos que se sustituyan las bajas de los profesores desde el primer día. Sabéis que desde hace un par de años pues las bajas médicas o las ausencias justificadas del profesorado no se cumplen hasta el 15º día, ¿no?, de sustitución, con lo cual nosotros pensamos que nuestros hijos pierden calidad en la educación, ¿no? Hemos pedido que se aumente, pues que se recupere un sistema de becas que permita a todos los niños y todas las niñas, a todos los jóvenes de nuestro municipio estudiar en igualdad de condiciones. Hemos pedido que se recuperen las becas de comedor, de libros, porque vemos las necesidades que muchas familias, nosotros que estamos en los colegios, al igual que los directores, las directoras, los equipos directivos y los profesores de nuestros colegios, estamos viendo las dificultades que muchas familias empiezan a tener, dificultades graves económicas para mantener una correcta alimentación de sus hijos, para comprar los libros de texto, y no entendemos cómo la Comunidad de Madrid o el Ministerio pues los elimina de un plumazo el curso pasado, ¿no? Pues es algo que como padres, como familias, tenemos la obligación de reivindicar y de exigir, porque es un derecho, ¿no? Hemos pedido que se un mantenimiento correcto de los edificios públicos, bueno, cosas normales que como asociaciones más tenemos que pedir, ¿no?
Por último, yo con relación a la educación, porque no, el objetivo no es que hablemos nosotros, ni Maribel ni Celestino, nosotros queremos decir una cosa. Queremos aprovechar, aparte de darle las gracias a Federico Muñoz Zaragoza por estar aquí, que es un placer para nosotros. Para mí es un placer traerlo en el coche, media hora de una conferencia privada, ha sido extraordinario, ¿no? Pero vaya, nosotros queremos aprovechar para darle las gracias y para reconocer el trabajo excelente que hace el profesorado de nuestros centros. Desde hace años, ya un par de años, desde algún sector de la administración se intenta desprestigiar constantemente o bien a los representantes de los padres, hemos estado escuchando cómo se desprestigiaba la CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones de Padres, a la FAPA Ginés de los Ríos de Madrid, o al profesorado de que trabajaba poco. Estos días atrás hemos tenido que escuchar como la Secretaria de Estado de Educación decía que el gasto educativo en España se estaba malgastando porque los profesores cobraban demasiado. Para nosotros es una vergüenza que desde la Administración se intente atacar profesionalmente a esa gente que día tras día está intentando forjar la nueva hornada de ciudadanos de este país. Entonces, desde aquí sabemos que como en todo colectivo hay buenos y malos, pero en general nuestro agradecimiento, nuestro apoyo y nuestro cariño al profesorado de la Escuela Pública. Y nada más, Maribel y Celestino, en nombre de la Asociación de Mayores, pues, a ver. Hola, buenas tardes, gracias a todos por venir y gracias a Mayor Zaragoza por haber estado aquí. Él y yo tenemos un amigo en común en la universidad que gracias a él hemos podido traerle, porque es el que nos llevó a la universidad hace cosa de 3 o 4 meses y él es el que nos hizo entrepuente para poder traerle aquí. Yo agradecida de que esté. La situación de los mayores en el pueblo de San Sebastián de los Reyes es tan precaria como cualquier otro sitio, pero además con una carencia, que hay muy pocas asociaciones de mayores y sobre todo en San Sebastián de los Reyes, que defiendan los intereses públicos no solamente de los mayores, que ya es importante, sino también de los colegios, de la sanidad pública y de todo lo que conlleva un estado de bienestar que estamos perdiendo. Y desde la Asociación de Amapazzi pedimos a todos los mayores y sobre todo a los abuelos que queremos hacer conferencias con ellos y con nuestros hijos y nuestros nietos para ver dónde estamos, qué queremos y qué podemos hacer por la educación de este pueblo y si puede ser también la Alcobendas, claro. Yo os dejo ahora un poco que os explique muy poquito qué objetivos tenemos la Asociación de Mayores en este pueblo y si puede ser también en el de Alcobendas. Muchas gracias por haber venido. Hola, buenas tardes. Nada, yo soy Celestino, ya lo he dicho antes, Joan, y soy el presidente, me cabe el honor de ser presidente en estos momentos de la asociación. Por cierto, nosotros opinamos una cantidad pronto, cuando es una cosa por lo que creo que haya participación ya. Entonces, esta asociación, que podéis buscarla incluso en internet, que se llama Mapacias, el blog nuestro, mapacias.blogspot, pues tiene como finalidad la participación de las personas mayores en la vida ciudadana. Se llama Asociación de Mayores para la Participación Ciudadana. Y es una asociación que está hecha pues, para reivindicar aspectos de sanidad, educación, pensiones, de dependencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo lo que participemos, que es lo que quiero afirmar, a que la gente participéis, tanto en asociaciones como partidos políticos, como tal, en defensa de nuestros derechos. Eso, nosotros que estamos aquí lo tenemos muy claro, pero es muy importante que eso se lleve adelante y se sepa. Y ahora, para ser muy breve, para que lo importante es lo que vamos a escuchar, pero hoy me cabe el honor de pasar la palabra al doctor Mayor Zaragoza, que nos va a decir lo que tenga que decir. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bueno, ya han visto ustedes, estoy rodeado de unos profesores que son tan convincentes que me dijeron, tienes que venir, y aquí estoy, o sea pero lo hago con un gran gusto, porque yo tuve la posibilidad de estar con Maribel Mesón y con Juan Torres en la Autónoma, en la pequeña fundación que tengo sobre la cultura de paz. Y la verdad es que me pareció tan interesante y que era también motivo de tanta satisfacción el ver que hay cosas que no se difunden
y que deberían difundirse, que hay este papel, lo ha mencionado muy bien Juan Torres, que es cotidiano, que es durante años y años, dedicados con un denuedo total a la educación, y que esto tiene poco impacto. Al contrario, muchas veces la noticia crítica sí que circula. Y lo venimos ahora comentando en el automóvil, cuando dicen, no, es que hay una situación de gran acoso, de tal, no sé cuánto, en las aulas. Tenemos, igual que cuando vemos cualquier estadística, tenemos que cerrar los ojos y decir cuál es realmente la importancia, el relieve que puede tener desde un punto de vista cuantitativo, desde un punto de vista conceptual, este dato estadístico. Claro, no puede ser, en las aulas hoy en España. Oigan, hay 9 millones de alumnos en los distintos grados en España. Es muy lógico que en colectivos tan numerosos pues hay algunos miembros de este colectivo pues que tengan un comportamiento que no sea el deseable. Vuelvo a repetir, hay que ser muy cuidadoso en hacer estas generalizaciones, es decir, la situación no. Hay que siempre saber mirar muy detalladamente las estadísticas. Y además, también lo estábamos comentando, hacerlo cuando se trata de tanto porcentaje, tantos buenos, tantos malos. Yo recuerdo siempre, en el año 63, 64, fui a ver, entonces no había Ministerio de Sanidad, había una Dirección General de Sanidad dentro del Ministerio de la Gobernación. Y fui a ver al director general, como profesor de bioquímica, para decirle, mire usted, es que estoy muy preocupado porque he visitado una residencia de niños con alta discapacidad, sobre todo mental, y me he dado cuenta que la mayor parte de ellos se hubieran podido evitar. Es que es tremendo porque son daños irreversibles, es decir, que una vez se producen ya no tiene solución y por eso tenemos que actuar muy rápidamente. Yo le dije, es que, mire usted que hay algunas familias que saben que esto es para toda la vida y tenemos que procurar ayudarles. Y el director general, con muy buena fe, me dijo, mire usted, es que estadísticamente, pues lo que usted me está contando afecta solo a uno por 2.000, o uno por 7.000, o a uno por 8.000. Claro, comprende que yo tengo muchas enfermedades, como la tuberculosis en aquel momento, como la polio, etcétera, que esto es lo que me tiene que preocupar. Y recuerdo que le dije, no le diga nunca lo que me acaba de decir a una madre, porque se levantará y le pegará a usted un bofetón. Y le dirá, oiga, para mí, con todos los respetos de los porcentajes, mi hijo representa el 100%. Porque cada vida humana es única. Y es el 100%, para la persona y para su familia. Oiga, pues se quedó así pensando y estaba tomando nota de aquella entrevista un señor que después fue importante en España, se llamaba Enrique de la Mata Rostizana, y a la salida me dice, ha hecho usted muy bien, profesor, en indicarle al director general que en medicina, en educación, en la vida en general, no existen estadísticas. Cada ser humano es único, irrepetible y es el 100%. Y me dijo, ¿por qué no empiezan en Granada? Que es donde yo estaba en aquel momento profesor. Yo le dije, hombre, preferiría empezar en un sitio donde haya más nacimientos, porque de esta manera tendremos mayor número de posibilidades de que podamos ya pronto intervenir. Y me dijo, de momento empiece usted en Granada porque yo voy a hacer que reciba usted los medios adecuados para hacerlo. No habían pasado ni 2 meses. Y el análisis número 300, pues pudimos detectar a una niña recién nacida en un pueblecito cercano a Granada que se llama Padul, que tenía una felicituria en una de estas enfermedades. Hicimos rápidamente el tratamiento. Hoy aquella niña, después han sido miles y miles de niños, hoy aquella niña es una mujer, además es muy guapa, es una mujer de unos 40 años, 42, 43, y ya pueden ustedes imaginarse que, por tanto,
cuando hablamos en educación de estadísticas, cuando hablamos de la realidad, tenemos que cerrar los ojos y mirar lo invisible. Por cierto, en el año 1985 dieron el Premio Nobel de la Paz a un profesor cardiólogo de los Estados Unidos, Bernard Long, que hizo un discurso precioso de aceptación del Premio Nobel y habló de esto. Habló diciendo: estamos casi siempre sometidos a informaciones. La información no es un conocimiento científico, es una información, es una noticia. Si es una noticia, implica que es algo extraordinario. Si fuera ordinario, todos los días no sería noticia. Es noticia porque es insólito, porque no es habitual, por eso es noticia. Y él dijo: claro, esto es muy peligroso, porque al final vamos haciendo toda una referencia personal de muchas cosas, de muchos aspectos, solo por noticias, es decir, solo por datos extraordinarios. Y él decía: aquello que iluminan los focos de la comunicación, tenemos que tomar nota, pero después tenemos que mirar el conjunto del cuadro. Esto de todo el cuadro no es más que una pequeña parte. ¿Y el resto qué? Cuando nos dicen esto de que si los profesores, ¿qué tal? Tenemos que cerrar los ojos y decir: esto es una pequeña parte, muy pequeña, de este gran cuadro donde hay más de 800.000 profesores, por ejemplo, en España en los distintos grados. Y acabó diciendo algo que creo que es muy importante que lo recordemos. Acabó diciendo: tenemos siempre que ver los invisibles para poder hacer imposibles. Porque hay muchas cosas que decimos: esto es imposible. Y después nos damos cuenta de que con frecuencia ha habido cosas que decíamos no tienen remedio y que lo han tenido. Y que decíamos: esto no es posible, es una utopía. Y que al cabo de unos años ha sido realidad. Y para que estos imposibles hoy sean posibles mañana, tenemos todos, no solo dejarlo unos cuantos, no solo pensar que todo eso viene porque habrá alguien que tenga influencia y que de momento descienda sobre nosotros como maná. No. Tenemos que aprender a hacerlo nosotros, a colaborar todos. Una de las frases que más ha influido en mi vida es una frase de Burke, que decía, yo la leí sobre el año 52 o 53, y decía: qué pena que pensando que puedes hacer poco, no hagas nada. Es que es lo que nos pasa. Como pensamos: ¿yo qué voy a hacer si soy un ciudadano? Esto hay que esperar, hay que mirar, hay que estar de espectador. No, tenemos poco a poco que pasar a ser actores, porque el porvenir está por hacer. El pasado ya está pasado. Y por cierto, también lo veníamos hablando ahora cuando veníamos hacia aquí, tenemos que dar a todo el mundo la posibilidad de conocer el pasado. No puede ser que después de tantos años sigamos todavía ocultando parte de lo que sucedió a uno de los grupos y que los demás hayan tenido la posibilidad durante muchos años de conocer lo que aconteció. El pasado hay que conocerlo porque contiene muchas lecciones, pero ya está pasado. Y querer mantener las soluciones del pasado para el presente es un gravísimo error, porque quizá eran fórmulas muy buenas, pero lo eran para contextos diferentes. Han cambiado ahora las cosas y tenemos que aplicar otras soluciones, y tenemos que saber que estas soluciones no están en los manuales. Esta es otra de las cosas que a mí me sorprende. Cuando dicen: no, porque según fulano, según la teoría de no sé qué, a veces de personas de hace 40, 50 o incluso 100 años. Cuidado, hay principios dichos por personas de hace 2000 años que siguen siendo absolutamente intemporales. Pero muchas de las cosas que nos recomiendan ahora mismo como fórmulas económicas, perdonen, esto era para otra época en que había mano de obra. Ahora cada vez hay menos porque hay más máquinas, hay más robots, hay más
sistemas de informática que nos permiten progresivamente. Antes era una vida agrícola, antes era una vida rural, ahora es una vida urbana. Ojo, ojo, porque si seguimos intentando solucionar los problemas de hoy con fórmulas de ayer, pues no tendremos éxito. Y esto es una palabra llamada inercia. Y la inercia es nuestro gran enemigo. Esto lo dijo el profesor Jensen, un día era el año 99, y yo ya estaba a punto de regresar de la UNESCO hacia España, y me invitaron a dar una conferencia de inauguración en una gran reunión de físicos de los Estados Unidos en Atlanta. Y el profesor Jensen publicó, cosa que es muy raro, porque hay veces que ponemos demasiadas diapositivas y que además ponemos muchas y además las ponemos tan apretadas que de lejos es difícil leer. Él puso una sola, con una sola palabra, inercia, y dijo, este es nuestro. Tenemos que combatir la inercia. Porque claro, si partimos de la base de que todo cambio es peligroso y de que no vaya a ser, entonces no encontraremos las soluciones para hoy. Estaremos siempre esperando que haya alguien, o sea, nosotros somos exclusivamente testigos de lo que pasa y a ver si aparece. Pues no aparece. No aparece porque los caminos del mañana los tenemos que buscar y si no los hallamos los tenemos que inventar. Otra de las cosas que creo que es fundamental para el proceso educativo es que cada uno nos demos cuenta de que tenemos una facultad que es desmesurada, y les estoy hablando como bioquímico, porque somos los únicos seres que somos ojos del universo. O sea, que sabemos y que vemos lo que hay y sabemos registrarlo y sabemos darle vuelta, es decir, podemos pensar y podemos aplicar esto para prevenir, conocer, para prever para prevenir, pero sobre todo hay una facultad que es absolutamente inverosímil, es que cada ser humano es capaz de crear, cada ser humano es capaz de inventar, y esto es lo que constituye nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Recuerdo, en el año 1963 había un gran presidente de los Estados Unidos que era John Fitzgerald Kennedy. Y era un momento en que necesitábamos, la juventud, necesitábamos que nos dijeran que después de la guerra, al acabar la guerra, aquel plan Marshall, aquellas posibilidades de compartir, partir con los demás, nos habían llenado de ilusión, la cooperación internacional. Y hoy nos dimos cuenta de que lo que había no era cooperación sino explotación, que allí nadie compartía nada y que había veces que los que más compartían eran los más menesterosos y que los más poderosos no compartían. Y en aquel momento, que fue un momento de gran decepción, aparece la figura de este presidente demócrata de los Estados Unidos y hizo un discurso poco antes de que lo asesinaran. Quizá lo asesinaron por esto, porque dijo en Washington, era en el mes de junio, al finales del mes de junio del año 63, dijo lo siguiente: me dicen que la paz es imposible, yo demostraré en muy poco tiempo que es factible. Me dicen que el desarme es una ilusión, yo les demostraré a ustedes que los Estados Unidos de Norteamérica en muy poco tiempo iniciarán un proceso de desarme muy importante. Y añadió, porque no hay ningún reto que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. Esto es nuestra esperanza. No hay ningún reto que esté más allá. Tenemos que inventar, y cada ser humano puede inventar. Y tenemos esta experiencia que además, ahora como nos hacemos mayores, la longevidad ha aumentado tanto. ¡Qué maravilla! ¿Usted se imagina la cantidad de profesores que hay ahora que ya no tienen funciones docentes, pero tienen este tesoro de la experiencia? La experiencia es el balance de los errores y de los aciertos. Y dice uno, ¡qué maravilla! O sea, que tenemos toda esta gente que sabe tantas cosas porque ellos han contribuido a inventar. Si ellos tienen
que quizá nos irían de maravilla y sin embargo normalmente permanece como un gran tesoro inexplorado. Un día visitaba la Universidad de Stanford con una de las personalidades más importantes que he tenido el honor de conocer. Era el profesor Severo Ochoa. Y al llegar vimos una gran fotografía de una persona que se veía ya mayor y que ponía: no nos niegue su experiencia. Pues esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Tenemos que aprovechar la experiencia de las personas mayores, sobre todo ahora que la longevidad es tan grande. Yo siempre recuerdo que en el año 53 o 54, un día leí en La Vanguardia que ponía: ayer fue atropellado un anciano señor de 60 años. Es que en aquel momento, pues, los señores de 60 años ya eran ancianos señores. Y sin embargo, pues hoy no son ancianos, ellos tienen 20 años. En el caso de la mujer española, ya saben que es la más longeva en estos momentos del planeta, pues son 83 años. Y todo eso lo tenemos que aprovechar y lo tenemos que saber incorporar. ¿Por qué? Pues porque han cambiado tantas cosas. Ya lo ven. En aquel momento el gobierno de Franco situó la edad de la jubilación 65 y 70 años. Y claro, no le llegaba casi nadie porque la gente se moría antes. Y ahora en cambio pues lo superamos en mucho. Y esto es lo que tiene hoy que llevarnos al conocimiento de la realidad hoy y del poder ciudadano hoy. No sabíamos nada de lo que pasaba más allá de unos 50 kilómetros cuadrados. Estos los jóvenes que hay hoy aquí, que me están escuchando, tienen el internet, tienen tal. Incluso a veces personalmente se pueden desplazar. En aquel momento y durante años, yo tenía igual que el 95% de la gente, nacía, vivía y moría en 50 kilómetros cuadrados. Y hablan ustedes de China y de tal, y del Papa. Yo recuerdo que el Papa, que en aquel momento era Pío XII, y todo lo que teníamos era una estampita pequeña en blanco y negro, y decía: este es el Papa, se acabó, se acabó. Esto era todo lo que podíamos. Es más, la obediencia era tal, la sumisión era tal, éramos tan poco ciudadanos y tan súbditos, que cuando llegaba el momento tal, el reemplazo de la juventud de 18 años, se acabó. Íbamos a ofrecer nuestras vidas. Es que ofrecíamos nuestras vidas, que era lo único que teníamos, por cierto. Y lo ofrecíamos a los designios de un poder que normalmente nos hacía dar nuestra vida en causas exactamente opuestas a las nuestras. Esta es la realidad. Han pasado muy pocos años. Por cierto, la mujer no existía. Bueno, existía porque por eso estamos todos aquí, pero quiero decirles que es que era absolutamente algo que nadie, y cuando de momento decían: mira, aquella mujer está en el poder, por cuestiones normalmente dinásticas o de intereses, pues estas mujeres lógicamente actuaban en el poder como hombres. ¿Por qué? Pues porque eran miméticas. No había otra escuela de poder más que la masculina, y poder absoluto, poder absoluto. Muy pocos hombres mandaban sobre el resto de los hombres y sobre todo las mujeres. Se acabó. Y así siglos y siglos y siglos. Y si quieres la paz, prepara la guerra, y a preparar otra guerra. No había. La paz se ha dicho casi siempre como un saludo, como un deseo. La paz sea contigo, shalom, salam, nada. A continuación, bofetada limpia. ¿Por qué? Porque si quieres la paz, prepara la guerra. Si vis pacem para bello, y esto se ha llevado toda la vida. Y la mujer, claro, pues en este marco no pintaba nada. Era la obediente por naturaleza, era la silente, la invisible, la anónima. Y claro, ¿esto qué hacía? Esto hacía que el contexto, aunque fueran países más desarrollados, aunque fueran países poderosos, nunca podía haber una situación de convivencia armoniosa, porque faltaba la mitad. Faltaba la mitad. Aunque hubiera
varones, aunque hubiera un poder masculino que quisiera comprender, que quisiera escuchar, que faltaba la mitad. Y esta mitad tiene unos valores inherentes que son distintos a los demás. Por ejemplo, y esto que les voy a decir ahora no es una opinión personal, lo repito muchas veces porque para mí el conocer y poder estar con él varias veces fue una de las experiencias, les puedo asegurar, de mayor riqueza precisamente por esa transmisión de valores éticos que tenía el presidente Mandela. Nelson Mandela, un señor que está 27 años en la cárcel, ¿ustedes se imaginan? Y que al salir en lugar de decir, ahora llega el momento de la venganza, un señor que sale con los brazos abiertos y con una habilidad extraordinaria, con una capacidad de utilizar todo para la paz, incluso los partidos ¿cómo se llama? No, los partidos estos que van todos así. De rugby. Pues esto, incluso esto, es que me salía el nombre en inglés y no me gusta hacer el palo. Bueno, pues es para decirles que era una persona formidable. Y un día estaba yo hablando con él y estaba hablándoles de la necesidad de cambiar de cultura. No puede ser que todo lo que pensemos siempre sea utilizar la fuerza, sea utilizar el músculo, y ahora le vamos a dar, y ahora estamos ya más preparados que nosotros y ahora ya podemos atacarlos. Esto hasta hace bien pocos años, hace 11 años, hemos sido testigos de que se ha invadido un país, se ha atacado un país por intereses estrictamente geoeconómicos, que son barbaridades las que... Pero claro, se hace así porque para eso estamos, ¿no? Los más fuertes tenemos que atacar a los demás y ponerles aquí. Miren ustedes el nombre de quien están ahora los yacimientos de petróleo de Irak, que están todos los nombres de compañías multinacionales. Es para decirles que es absolutamente importante saber, y esto fue lo que me dijo Mandela, me dijo, mire, no habrá paz hasta que la mujer no sea al menos el 25, 30, 35 y después ya en adelante % de la toma de decisiones. La mujer tomando decisiones en virtud de sus propias características, las que son inherentes, que normalmente aplaza el uso de la violencia. No quiere decir que a veces no esté tan indignada o más que pueden estar los hombres, pero como norma aplaza el uso de la fuerza. Y también es verdad que tiene un respeto inherente a la vida que desde el origen de los tiempos nunca han tenido los hombres. ¿Qué es lo que yo quería decir? Les quería decirles que les estoy hablando en un momento de una enorme esperanza. Para mí es fascinante pensar como yo podía decidir en los años 50, en los años 70, en los años 90, y pensar que ahora de golpe, en los últimos 20 años, de momento resulta que ya no tenemos por qué ser silenciosos. Porque, ¿cuál es la historia de la Tierra? Es la historia del silencio, es la historia de la sumisión, es la historia del miedo. Fíjense ustedes, si hemos estado siempre atemorizados con esta situación, que miren el primer párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y verán que es formidable, porque dice, este primer párrafo, dice, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo, que es fantástico, que es verdad. Ustedes, si se sienten realmente fraternos, si hacen lo que aquí les indicamos, si son ustedes libres, entonces se liberarán del miedo. Estos derechos son para liberarnos del miedo. Pero después el segundo párrafo añade, y si no los pudierais ejercer plenamente, podéis veros compelidos a la rebelión. Es que es fantástico. O sea, como diciendo, no tengáis tanta paciencia, no estéis siempre diciendo, no, ya veremos, no. La rebelión no significa utilizar la fuerza ni hacer salvajadas.
La rebelión significa decir que basta, decir que no, decir que ahora que ya podemos expresarnos, porque hace 20 y tantos años no nos podíamos expresar, más que en algunos casos, algunas personas que teníamos acceso a los medios de comunicación, pero la mayor parte de la gente no podía expresarse. Ahora podemos expresarnos. Ahora tenemos un número creciente de mujeres en la toma de decisiones. La toma de decisiones no significa que estén en los gobiernos, significa en el día a día, significa en el contexto familiar, en el contexto escolar, en el contexto de trabajo. Tenemos ya este componente complementario, lo que se llama la equidad o la igualdad. Pero es que además, y es muy importante, tenemos una conciencia global. Ya le estaba diciendo que nosotros no sabíamos nada de lo que pasaba a unos cuantos kilómetros de distancia. Y en cambio ahora, pues, primero abrimos aquí y inmediatamente vemos lo que está pasando en la misma televisión, lo que está pasando en todo el mundo en tiempo real. Esto es fantástico. Somos ciudadanos del mundo. La mujer progresivamente tiene un papel muy relevante y sobre todo un papel pacificador que busca la armonía, que busca la concordia, conciliador. Y por primera vez tenemos esta posibilidad de saber que nosotros tenemos carencias, pero podemos ver las de los otros. Y hoy sabemos, y hoy lo ven los jóvenes, que dicen, hombre, a mí me haría falta, pero cuando de momento ven cómo viven los jóvenes en buena parte del mundo, entonces dicen, hombre, pues me doy cuenta de las precariedades que tienen los jóvenes de mi edad en otras partes. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque nos hace reaccionar, que nos hace decir que no, nos hace decir que este sistema no nos gusta, que este sistema no debemos seguir tolerándolo nunca más. ¿Por qué? Pues porque, primero, solo alberga al 20% de la humanidad. Cuando hablamos de esto que decimos, la civilización del bienestar, la sociedad del bienestar, no llega al 20% del conjunto de los habitantes de la Tierra. ¿Y el otro 80%? Pues el otro 80% en un gradiente progresivo de precariedades hasta morirse de hambre. Cada día, lo digo también para estos que están tan preocupados por el cigoto, cada día mueren más de 20.000 niños, de 1 a 5 años, niños y niñas, de hambre, de desamparo, de olvido, todos los días. El número de personas en conjunto que se considera que mueren en estas circunstancias, que son ya las de la extrema pobreza, según unos datos u otros, siempre es superior a los 50.000. No puede ser. Es que tenemos que decir que no, que basta. ¿Por qué tenemos que tener la bomba atómica? Pues ya está bien. Es que un día incluso, por azar, porque no se cumpla esta cuestión, no, esto tectónicamente es muy seguridad. Oigan, las cosas son seguras tectónicamente hasta que dejan de serlo, porque la fuerza del interior de la Tierra se puede predecir hasta cierto punto. ¡Qué disparate! ¿Por qué tenemos todos estos artefactos llenos de capacidad destructora? ¿Pero qué es eso? ¿Y para qué lo queremos? ¿Saben cuánto nos gastamos en el actual sistema? Todos los días en gastos militares y en armamento, sobre todo en armamento sofisticado, esto sí. Los drones, qué maravilla. 4.000 millones de dólares al día. Que son de estas cosas que uno dice, no, tenemos que reaccionar. Y ahora ya podemos hacerlo. Antes no lo podíamos hacer, ahora todos podemos escribir diciendo no. Hoy los ciudadanos ya empezamos a poder tener un poder ciudadano. Y este poder ciudadano se puede expresar porque, ya lo han visto, pues ha habido una mujer aquí en España que en unas 2 semanas fue capaz de conseguir 1.400.000 firmas contra los desahucios. Lo pongo como ejemplo. Hoy podemos movilizarnos. Hoy podemos movilizarnos. Y hay un poeta catalán, como aquí he conocido yo algunos catalanes de esta tarde,
que se llama Miquel Martí i Pol, es de Roda de Ter, cerca de Vic, y murió hace poco. Y tiene un poema que te acaba diciendo: todo está por hacer y todo es posible, pero ¿quién sino todos? Tenemos que ser todos. Los que ponen las semillas todos los días tenemos que ser todos. Porque si esperamos a que otros las pongan, pues igual no las ponen. Y si nosotros, hay algunos que pueden plantar 100 semillas, 1000 semillas, miren, pero al menos una semilla, un gesto de amor todos los días, una sonrisa todos los días. Solo con eso basta. Pero todos. ¿Quién sino todos? Decía Miquel Martí i Pol. Yo esto creo que es algo de lo que nos tiene que hacer reflexionar. Porque cuando decimos, bueno, esto, si yo soy un ciudadano, hombre, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a cambiar las cosas? Si está la semilla, puede haber fruto. Y les cuento algo que para mí fue muy importante y que conté un día en la televisión, en un programa de Jordi Évole. Y decía esto, decía que cuando vi que un negro en los Estados Unidos, en el mes de noviembre, no, en el mes de enero del año 2008, decía yo, presidente de los Estados Unidos, un negro. Ustedes no se dan cuenta. El Ku Klux Klan, claro, para algunos, otros ya lo conocen, porque tienen edad para haberlo visto. Pero es que yo he visto el Ku Klux Klan. Yo he visto en un restaurante de Alabama poner no blacks, no dogs, no negros, no perros. Es que era el sectarismo, el racismo, era terrible. Y de momento, al cabo de los años, un señor negro curando peste. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquel imposible, ¿cómo va a ser? Aquel imposible, ¿qué es lo que había pasado? Pues había pasado algo muy sencillo. Es que había habido una costurera, fíjense, una costurera de Alabama, de Montgomery, llamada Rosa Parks. Y Rosa Parks lo que hace es que un buen día regresaba cansada a finales de los años 50 a su casa y en los autobuses de Alabama en aquel momento iba la parte de atrás los negros y la parte de adelante los blancos. Pero si los blancos, los puestos de los blancos se llenaban, se tenían que levantar los negros, aunque fueran mujeres embarazadas, a levantarse. ¿Y qué es lo que hizo Rosa Parks? No se levantó. ¿Y qué le pasó? Pues que no llegó a su casa. La llevaron a la comisaría y después la expulsaron de Alabama. Tuvo que ir a vivir a Detroit, en Michigan. Pero ustedes dirán, ¿y qué? Pues ¿y qué? Que hubo un grupo de negros, sobre todo en la parroquia, digamos, en la zona donde ella estaba, había un pastor llamado Martin Luther King, que dijo, esta mujer nos ha dado una lección. A partir de ahora, ningún negro se subirá a un auto. Ningún negro en toda la Alabama. Y esto, créanme, que las medidas que implican restricciones económicas afectan mucho, ¿saben? Y al cabo de un tiempo ya dijeron que suban los negros, que les dé la gana, porque estamos perdiendo los autobuses, todo el dinero. Y por tanto ya se superó aquel problema. Pero es que además se creó una atmósfera más propicia y hubo una gran manifestación en el Mall de Washington. Y en aquel gran mall, Martin Luther King, que allí estaba cerquita de Rosa Parks, dijo, I have a dream, tengo un sueño. Y el sueño era que hubiera un día en que los blancos y los negros pudieran vivir armoniosamente y que fuera igual la dignidad de todos los seres humanos. Porque cuando se habla de derechos humanos, a ver, resúmalos, la igual dignidad. Constitución de la UNESCO, la igual dignidad de todos los seres humanos es el principio de la democracia. Y esto es lo que tenemos que saber. La igual dignidad, sean blancos, sean negros, sean ricos, sean pobres, sean de una religión o de otra, sean de una ideología o de otra, todos iguales en dignidad, punto. Pues esto es lo que procuro
aquella costurera con aquel gesto. Yo tengo en un libro un poema que habla de esto. Este libro se lo dejaré aquí para el lámpara. Yo no he podido hacer lo que hizo don Antonio Machado, de tener heterónimos. Don Antonio Machado lo hizo también Fernando Pessoa. ¡Qué maravilla! ¡Qué personaje! Tenemos que leer a Antonio Machado y a Fernando Pessoa más. Bueno, pues dice así. Está escrito en el año 2006, en Cáceres. Dice, ni una sola gota ha llovido, ni una sola semilla ha germinado, pero están ahí, en los surcos que tuvimos el coraje de arar en pedregales. Todo parece hierro, pero las semillas están ahí. Y este estar a la espera del agua que les dará vida es la gran esperanza que nos queda en este atardecer sombrío. Pues sí, esto es lo que tenemos. El atardecer es un atardecer sombrío, pero si cada día somos capaces de plantar semillas, si cada día somos capaces de ser educados, no entro en cuestiones ya de educación, porque estoy rodeado de educadores y me da vergüenza porque ellos de esto saben mucho más que yo. Pero lo que sí que les puedo decir es mi protesta total a que nuestro sistema educativo actual se esté inspirando en los informes de la OECD. Hombre, ¿qué significa OECD? Pues son los países, los 40 o 44 países más poderosos de la Tierra, pero ¿qué es eso? ¿Y qué es esa historia de los grupos del G7, el G8, el G20? No, ahora ya lo hemos ampliado, pero si somos 196, ¿pero qué me cuenta usted porque van a ser 7 los que nos mandan? Hemos aceptado lo inaceptable. Hemos aceptado aquellos años 80 en que dijimos, y ahora aceptamos que la justicia social por la que tanto habíamos luchado, que la libertad, que la igualdad, que la solidaridad intelectual y moral, dice lo mismo, todo aquello que habíamos hecho, fuera. Ahora se sustituyen, señores y señores, los valores éticos por los bursátiles. A partir de ahora, la prima de riesgo y todas estas cosas. Y las Naciones Unidas, fuera de las Naciones Unidas, a partir de ahora, el G7, el G8. ¿Pero eso qué es? Ahora tenemos que decir que ya está bien, porque nos está haciendo mucho daño. Nos está haciendo daño porque además, poco a poco, ya digo, nos vamos viendo todos inmersos en una serie de poderes, yo les llamo el gran dominio, que al venir ahora también lo estábamos comentando. Fíjense que Oxfam ha dicho que 85 personas en el mundo tienen mayor poder que la mitad de la humanidad. No puede ser. O sea que esta rebelión de la que habla también los derechos humanos y la propia Carta de la Tierra, yo les animo a que lean la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra en todos los niveles educativos, en todos los niveles educativos. Y desde luego tendría que ser quizás el documento de consulta de los gobernantes. Son documentos muy hechos, son documentos hechos en un momento de gran tensión humana. Aquí están las directrices para este futuro que anhelamos. Y miren, voy a acabar leyéndoles otro poema, mucho mejor que el mío, porque este que les voy a leer ahora es de José Ángel Valente, nada menos. Pero se lo quiero leer porque creo que vale la pena terminar así. Miren, en Sobre el tiempo presente, José Ángel Valente escribía uno de los, a mi modo de ver, es uno de los poemas más impresionantes de este autor. Dice, escribo desde un naufragio. Escribo sobre el tiempo presente. Escribo sobre la latitud del dolor, sobre lo que hemos destruido, sobre todo en nosotros. Escribo desde la noche, desde la infinita progresión de la sombra, desde el clamor del hambre y del trasmundo,
desde la mano que se cierra opaca, desde el genocidio, desde los niños muertos, desde el árbol herido en las raíces. Pero escribo también desde la vida. Escribo, hermano mío, de un tiempo venidero. En este tiempo venidero tenemos que procurar que la educación sea para formar a seres humanos libres y responsables. Esta es la definición sencilla que da la Constitución de la UNESCO, pero recoge, por ejemplo, lo que don Francisco Giner de los Ríos dijo ya hace ahora un siglo. Lo importante es ser, no tener. Lo importante es dirigir, decía don Francisco, con sentido la propia vida. Yo deseo que todos, dentro de poco, seamos seres humanos, que estemos convencidos de que podemos inventar el futuro, de que tenemos que hacerlo todo pensando en esta equidad, pensando en que las noticias no deben ser nuestra fuente de información, porque tenemos siempre que cerrar los ojos y pensar en los invisibles, de tal manera que poco a poco todos los seres de la Tierra, y no solo unos cuantos, como sucede ahora, unos cuantos privilegiados, puedan ser realmente estos seres que inventen su futuro. Muchas gracias y ahora estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Bueno, pues ahora tenemos un ratito para poder dialogar de educación, de pensiones y de todo lo que nos ayuda de la fantástica conferencia, ¿no? Entonces, aquel que quiera hablar, pues levante la mano. No tenemos micro, con lo cual, pues, os acercáis o hacéis un poco la voz. Empieza el señor Destino, ¿quiere? Bueno, no hace falta tampoco, yo lo que tengo para dar. Lo oyen. Sí, es que, bueno, estos días están hablando de brotes verdes, se les dice una recuperación económica que solo ven algunos, sobre todo algunos banqueros y tal, que van a necesitar al señor Rajoy porque lo está haciendo estupendamente, etcétera, etcétera, sino que para su negocio, sus intereses sí, pero para los demás no. Y ahora están al mismo tiempo Europa diciendo que hay que hacer más recursos e incluso señalando que la pensión... No te oye. No se me oye al final. Perdón. No, estaba diciendo, señalando que estos días se está hablando de una supuesta recuperación que por las calles, por la gente no se ve, no vemos, y que, bueno, había que hablar mucho de esto y lo que significa y tal. Está vendiendo un poco humo pues, para las elecciones, ahora estas y las próximas y tal. Y al mismo tiempo Europa está señalando que hay que recortar de nuevo en los años y tal. El señor Rajoy, por supuesto, lo diga, porque ahora, claro, hasta las elecciones por medio no se puede. Pero yo creo, sinceramente, que es una preocupación que, no sé, que el planteamiento del asunto es que van a intentar de nuevo, pues, dar otros recortes a lo que ya se han hecho. Aquí había gente que confiaba que hasta el año 23 o algo así las pensiones estaban más o menos garantizadas. Ahora ya se han cortado mucho antes y ahora otra vez nos están amenazando. ¿Qué es lo que opina el doctor Mayor Zaragoza sobre esta situación de la recuperación y todo estos recortes que se nos anuncian? Ya he dicho antes, y creo que lo he dicho muy claramente, que en los años 80, que eran años además, al final de los 80, el año 89, era un año en que todo clamaba por un cambio, todo. Miren que había clamado por un cambio en el año 1918-19, al final de la Primera Guerra, y había clamado por un cambio, y había habido un presidente que era Woodrow Wilson, que había dicho, nada, ahora ya no más fuerza, ya no más gastos en artefactos militares, a partir de ahora tiene que haber una sociedad de naciones, tenemos que... Fíjense hasta qué punto
el Partido Republicano de los Estados Unidos tuvo fuerza en aquel momento como la tiene ahora, que los Estados Unidos no formaron parte de la sociedad nacional. Es decir, son cosas, además, que se tendrían que explicar para que la gente supiera de dónde vienen buena parte de nuestros problemas. A finales de los años 89, como les he dicho antes, de momento sale lo inesperado, y lo inesperado es nuestra esperanza. Sale este señor de la cárcel y resulta que en 6 meses, en Sudáfrica, donde el racismo era parte, era algo terrible, pues se logra el que haya un gobierno presidido por un negro. Y también hay que reconocer el gran papel que jugó Frédéric de Klerk, etc. Bueno, pero lo que es cierto es que fíjense ustedes qué cambio. Y después, la Unión Soviética era un imperio enorme, donde había cosas positivas, pero había otras, sobre todo, que era la falta de libertad. Había igualdad en algunos, en la mayoría, pero no había libertad. Y entonces hubo también un cambio que se hizo sin una gota de sangre, que es histórico, que todo simbolizado por el muro de Berlín, que todo aquel imperio enorme pudiera desmoronarse sin una gota de sangre. Y que un montón de países que antes estaban sometidos a la Unión Soviética empezaron su larga marcha hacia sistemas de libertades públicas, de pluralismo político. En El Salvador se llegaba a un acuerdo entre las dos partes y el Frente Furibundo Martí aceptaba el volver a la concordia en los acuerdos de Chapultepec, en México, y se terminaba el conflicto en El Salvador. Hoy el gobierno está presidido por los que antes eran los guerrilleros, digamos. Y en Mozambique, gracias también a la calidad del presidente Chissano. Lo que es cierto es que, fíjense, todo clamaba paz. Recomenzaba, mejor dicho, el proceso de paz de Guatemala. Si Guatemala, Mozambique, El Salvador, Sudáfrica, caramba, era un momento. Y en aquel momento, pues el señor Reagan y la señora Thatcher dijeron, a partir de ahora, todo eso fuera, ahora las leyes del mercado. Y esto hay que reconocer, esto ha sido sobre todo una globalización seguida exclusivamente por Occidente, o en su mayoría por Occidente, y por los países más poderosos de la Tierra. ¿Qué es lo que ha sucedido en el caso de Europa? Pues en el caso de Europa, lo que ha sucedido es que aquel proceso, que es de una gran belleza, porque empieza el año 50, ustedes se acuerdan que la guerra terminó en el 45, 5 años después, había unos personajes de tal estatura personal, y no todos eran hombres, porque había personas como Mary Elliotson o, en el caso de los derechos humanos, Eleanor Roosevelt y tal. Pero había unos personajes, en el caso de la Unión Europea, fue Robert Schuman, Leon Blum, de la parte alemana Konrad Adenauer. Bueno, eran los personajes que dijeron que nunca más, porque las dos guerras habían nacido en el corazón de Europa. Las dos guerras habían sido Alemania contra Francia como grandes, digamos, contendientes. Y dice, esto no puede ser más. Y a la propuesta de Robert Schuman se empieza el tratado del carbón y del acero. Es decir, los niños nacen porque son pequeñitos, después ya se hacen mayores y ellos hacen aquel tratado. Y poco a poco se va haciendo una comunidad económica europea. Y siempre había, digamos, el respeto conceptual a Francia y a la potencia progresiva de Alemania. Bueno, pero de momento, en el año 2003, ya plenamente neoliberales, entre aquí que de momento decimos, y ahora, señores y señores, el euro, unión monetaria. ¡Qué disparate! Esto es como si usted me dice, ahora vamos a empezar a hacer esta casa, y empezamos a hacerla por el tejado. No, perdone, usted si quiere hacer que la casa se aguante, tiene que empezar a hacerla con unos buenos cimientos y por abajo. Pues no, se hizo un disparate. Yo no soy economista,
Pero, hombre, como he vivido bastante y he visto muchas cosas en muchas partes del mundo, yo anoté, siempre llevo un papelico, mire, ven, como es verdad. Bueno, pues apunté y dije, qué disparate. ¿Cómo se puede hacer una unión monetaria sin una unión económica? Ya no digo que al menos no hubiera, lo ideal hubiera sido que se hubiera empezado por la unión política, pero unión política no, unión económica tampoco, unión monetaria no. Y así estamos. Así estamos porque además no hay responsabilidades fiscales. O sea que los paraísos fiscales están a la orden del día. Cuando en el año 2008 ya electo Obama, el presidente Bush está en Camp David y estaba de presidente en aquel momento de la Unión Europea el presidente Sarkozy. Pues en lugar de llamarle y decirle, presidente, usted sabe que somos sus aliados, pero es que es su problema. Eran las grandes entidades financieras de los Estados Unidos las que estaban en zozobra. Muy bien, ustedes sabrán por qué. Y el por qué está en buena medida en los paraísos fiscales. ¿Entiende? Pasa. Pues estaba en buena parte en los paraísos fiscales. Y nos prometieron, fíjese, que cuando Sarkozy va acompañado de Durão Barroso a Camp David, salen los tres. Estas son cosas históricas que creo que hay que saberlas para contestar estas preguntas. Aparecen tres personajes en la televisión: el presidente Bush, el presidente Sarkozy y el presidente de la Comisión, Durão Barroso. Primero le dan la palabra a Durão Barroso y dice: nous avons besoin de nouvel capitalisme. Estamos un nuevo. Hombre, yo hubiera preferido que no citara el capitalismo, porque citar la soga en casa no es precisamente. Pero en fin, hubiera podido decir otra cosa. Pero al menos, pues bueno, dijo que daba un nuevo, vamos a decir, un nuevo ciclo. Muy bien. El señor Sarkozy, ya saben que lo. Pues el señor Sarkozy va y dice, y es que es verdad, una cosa es un nuevo orden y el otro es Sarkozy, que dice que necesitamos un nuevo capitalismo, y a Bush, que dice, we need a free market, free trade, free economy. Lo mismo que ahora estamos entre todos teniendo que socorrer, vamos a tener en el futuro. Y todo esto se acepta. ¿Y se acepta por qué? Pues porque la Unión Europea no es una unión política. ¿Qué política exterior tenemos? Han hecho un golpe de Estado en el caso de Ucrania. Es muy grave lo que ha pasado, porque esto puede gustar o no que se diga, pero en Ucrania había un señor que había sido elegido democráticamente, y lo que hay que hacer es echarlo democráticamente. Pero cuando uno veía aquellas sociedades civiles con unas ametralladoras, nunca he visto ametralladoras más grandes, a no ser de las grandes. Bueno, total, es para decir, y ahora aquí viene la respuesta más concreta, que una Unión Europea que no tiene hasta estos momentos seguridad autónoma. Dependemos todavía de una OTAN que estuvo muy bien cuando se creó, porque la Unión Soviética había creado el Pacto de Varsovia, entonces estaba muy... Pero ¿ahora qué hace aquí? ¿Usted qué puede dedicar a la OTAN? Aparte de hacer el ridículo, ¿vale? Bueno, pues no puede ser. No puede ser. No hay brotes verdes. Los brotes verdes en estos momentos, ya ven si hay brotes verdes, que vemos que 85 personas acumulan mayores cantidades de dinero. Y después ha habido algo que yo no comprendo. En lugar de decir, ojo, que nos lo prometieron en el año 2008, regularemos los flujos financieros y eliminaremos los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales están más colmados que nunca. Y además nosotros nos recorremos por Europa diciendo, Europa. Pero si Europa tiene paraísos fiscales en Gibraltar, en Andorra, en Mónaco, en Liechtenstein, en Luxemburgo y en Suiza. Hombre, es que nos hemos pasado. Hubiera bastado por menos.
al menos visibles, ¿verdad? Bueno, por tanto, yo creo sinceramente que está llegando un punto en que los ciudadanos tenemos que decir esto. Miren, ustedes mismos nos lo han comunicado. Unos cuantos, 85, tienen más dinero que el resto. Y además, nosotros en estos momentos estamos pagando una serie de agujeros que nadie nos dice qué es lo que ha pasado. Porque para dar unos cuantos millones para I+D+I, para investigación e innovación, o para la sanidad, o para la justicia, o para la educación. Estos son, y lo vuelvo a repetir, estos son 4 pilares que son intocables. Es que no pueden tocarse, la educación no debe tocarse. Si no hay educación no hay futuro, punto. No debe tocarse la I+D+I. Hombre, si tenemos aquí unos talentos, ¿por qué tienen que estar yéndose fuera? Si tenemos a los mejores, a la gente mejor formada, sabiendo que ahora el empleo escaseará, pero no debe escasear el trabajo. No sé si me explico. Hay una progresiva deslocalización productiva por codicia en buena medida, pero existe. Y después las fábricas que se quedan, la mayoría son fábricas enormemente informatizadas. O sea que si vemos una fábrica, vemos antes, cada 5 máquinas había un operario. Y veías allí el operario, ya no con la cosa de azul, sino vestidito de blanco, parecía más bien un médico, que era el que vigilaba las máquinas. Ahora ha sido sustituido por un robot. Y el robot a su vez está conectado a un sistema de código de barras. Digo todo eso para que veamos que el mundo está cambiando y que vamos a tener otras funciones y que tenemos que tener un plan España. Tenemos que ver, ¿ustedes qué creen que puede ser España? Y a mi modo de ver, tenemos algo que es una fantasía y que por eso lo tenemos que conservar bien aquí y contribuir a que se haga fuera. Es la responsabilidad mirando a los ojos de nuestros hijos, que es el medio ambiente. Aquí tenemos la posibilidad de ser, y con un pacto ibérico incluso se mejoraría, porque entonces tendríamos una península entera y en lugar de dos archipiélagos 4. Pero en fin, quedándonos con lo que ya tenemos, esta parte importante de la península y 2 archipiélagos, España se podría convertir en la California de Europa. Y tendríamos muchos más turistas todavía, pero además tendríamos por la longevidad muchas más personas que se quedan. ¿Con qué condiciones? Con que tengamos la mejor sanidad de Europa. Y esta mejor sanidad de Europa estábamos a punto de tenerla, porque la verdad es que hay que hacer chapó. Igual que cuando yo me refiero a los maestros y a los profesores de España, digo, y lo digo además con la experiencia que tuve como director general de la UNESCO, la mayoría son magníficos. Y los médicos y médicas, la mayoría eran magníficos y son magníficos, porque claro, están siendo recortados. Hay una regresión en algo que es un pilar fundamental, hay una erosión de algo que no debería nunca alterarse. Y lo mismo les digo en la justicia. No puede ser estas imputaciones y tal, y al cabo de 4 días aquí nos imputamos todo. ¿Qué es eso? La justicia tiene que ser muy rápida, porque una imputación no significa más que una acusación sin demostrar. Se está jugando con cosas que son muy graves, muy graves. Y, por ejemplo, a mí me ha decepcionado, y lo digo con toda sinceridad, Hollande, pero Hollande no ha tocado ni una sola plaza en educación, es más, las ha aumentado en 60.000 plazas. O sea, lo digo para que sepamos comparar también. Si no, ya no me vengan a contar aquí que no podemos, porque miren, como en otros sitios muy cercanos se están conservando. Tenemos que procurar ahora, y esto es lo que a mí me gustaría escuchar ahora de los programas de los que van a las elecciones europeas. A mí lo que me gustaría es que en lugar de oírles decir la herencia no sé cuántos y la herencia que tuvimos y los platos de lentejas, todas esas tonterías que se dicen, en lugar de eso me gustaría muchísimo oír que van a pedir inmediatamente la unión política. Me gustaría que inmediatamente pidieran que hubiera una unión económica.
me gustaría que hubiera realmente una federación fiscal en Europa. Oiga, que los que más tienen, más repartan. Me gustaría que hubiera una regularización inmediata de los paraísos fiscales. Yo no me opongo a que haya gente que diga, tengo tanto dinero que me gusta tenerlo. Usted lo tiene donde quiere, pero usted es solidario en nuestro país. No puede ser esta insolidaridad. No puede ser que estemos comprando prendas de compañías que sabemos que además de producirlas fuera, nos los venden desde paraísos fiscales, hurtando, por tanto, lo que... Por eso es una respuesta un poco larga, pero la pregunta era muy enjundiosa. Y a mí lo de los brotos verdes, la verdad es que me promueve inmediatamente una reacción que no lo puedo decir. ¿Alguien quiere intervenir? Pues aprovecho yo y pensando vosotros. Bueno, los dos no sé de la palabra y no sé muy bien lo que voy a decir o cómo decir. Vamos a ver. Me gusta viajar. He viajado por países muy pobres y me chocaba cuando ibas por la carretera y veías anuncios donde vendían escuelas. School. Mira, y esto lo empiezo a ver ya en España. Salgamos por la carretera de La Coruña, o salgamos por la carretera de Burgos, o miremos las grúas que hay en San Sebastián de los Reyes, colegios privados. Básicamente. Entonces, Federico, digamos no, pero me temo que la gente dice sí, que quiere eso. No lo entiendo, pero quiere eso. ¿Qué podemos hacer? Voy a tener que dar clases a mis nietos, porque mis hijas han ido a colegios públicos y me siento orgulloso. Decir no será yo clase a mis nietos, no me le van a reconocer los títulos o lo que yo sepa. ¿Qué podemos hacer? Es la primera. Porque creo que la gente dice sí, quiere eso. No, la gente no lo quiere. Lo único que pasa es que de los medios que mandan en el mundo este gran dominio, hay un gran dominio militar, es el más importante de todos. Ya he dicho antes la cifra al día. Ahora Obama la ha rebajado. Pero en el año 2007 los Estados Unidos invirtieron en armamento y en gastos militares 862.000 millones de dólares, que son 8 veces más que los que vienen a continuación, que son China. Fíjese, China, pues no tienen pocos problemas. Pues allí venga a producir armas. Este es el poder militar. Pues ya está el poder financiero. Ya he hablado de él, no voy a volver a hablar. Después está un poder inmenso, que es un poder energético. Es el poder que nos hace hacer estas salvajadas, y he hablado de la guerra de Irak. Igual la forma en que se mató al presidente Gaddafi. ¿Pero qué es eso? Es que nos tendría que dar vergüenza. Un señor al que hacía muy poco tiempo, aquí lo habíamos recibido con su jaiba. Y claro, y dice, este tío es un tío muy anacrónico y tal y cual. Y te decían, sí, pero amigo. Y lo recibimos y puso su jaiba en el Palacio del Pardo. Ah, pero el señor Sarkozy le puso en el Parque de Luxemburgo, en el corazón de París, allí al Senado. Y a los 6 meses me lo persiguen con un helicóptero de la OTAN y lo asesinan de aquella manera. A la gente joven que haya visto esto no se les va a ir nunca de la memoria, ver cómo se puede estar, nada de tribunales, nada de, no, aquí a la fuerza, tal y cual. Esto es un poder que ya les digo que es tremendo. ¿Y por qué se hacía todo esto? Miren a nombre de quién están los yacimientos de petróleo de Bengasi. Lo mismo que les decía de Irak. Ustedes miren y verán, están en las mismas firmas. Las firmas que nos han estado engañando, que nos han estado diciendo que eso del cambio climático, que eso del antropoceno no es verdad. Y nos lo han estado diciendo y han estado pagando a una cantidad de lobistas. Por cierto, he leído hace poco que hay 1.800 lobistas en Bruselas. Esto es, antes era el lobo, el que nos estaba, ahora son los lobistas. Que es tremendo lo que está pasando. Y este es el poder energético. Pero después de este viene el que me quiero referir ahora, que es el poder mediático. El poder mediático es un poder inmenso. Inmenso.
es el que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, así de claro. En Madrid hay 5 periodos, público y académico, por tanto quedan 5. De los 5, había que es el país, que era bastante independiente. Ahora, claro, es que poco a poco pues dependemos de los fondos, de los grandes consorcios mundiales. Y todo eso, ¿para qué se lo digo? Se lo digo para decirle que ¿qué es la apreciación de la mayor parte de la gente? Pues que hay cosas buenas y hay cosas malas, y todo eso, ¿quién lo define? Lo definen unos medios que nos inundan, y nos inundan por la televisión, y nos inundan a través de las redes sociales. Ya les he dicho antes que para mí hoy tener el ciberespacio, la posibilidad de expresarnos todos, es uno de los grandes aspectos de esta fascinación que estamos viviendo. Pero tenemos que reconocer que en todos ellos nos van formando como nosotros somos. Y después tenemos el fútbol. Amigo, tenemos el fútbol, que por cierto, como decía aquel, el viernes mejor, y eso no puede ser. Ya tenemos lunes, martes, pero el viernes no tenemos. Y todo eso, pues es lo que va formando. María Novo, esta profesora fantástica de Derecho Sostenible, esto de Desarrollo Sostenible en la UNED, decía el otro día en una conferencia: el grave problema que tenemos es el NTD. Nos tienen distraídos. Y es verdad, nos tienen distraídos. Como estamos distraídos. Por tanto, tiene que haber una reapropiación del tiempo. Y tiene que haber una manera muy constante por parte de los padres, por parte de los profesores, por parte de todos aquellos que podemos influir una determinada en la gente, a decirles: sean capaces de abstraerse un rato y pensar por ustedes mismos. Porque es que si no pensamos ya, no creamos. Si no pensamos, no actuamos en virtud de nuestra libertad, porque hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer. Nos estamos convirtiendo esto en una especie de marionetas de lo que nos